A usted muchas gracias por estar con nosotros con TN23, esta nueva, novedosa opción en noticias en televisión. Estamos entonces, usted ya lo sabe, en nuestras distintas modalidades: televisión abierta Canal 23, en cable más de 600 empresas nos transmiten, y también estamos en internet, chapintv.com. Ahí nos encuentra todos los días y todo el día. Ahora iniciamos el rostro de la noticia. Aquí son analizados temas importantes para la sociedad en voz de expertos. Y en este caso hablaremos del sistema penitenciario, que nuevamente da mucho de qué hablar y de qué analizar, porque se producen otra vez disturbios en distintas cárceles, y esta vez con saldo de varias personas fallecidas. ¿Cómo está el sistema penitenciario en este momento, si es que puede llamársele así? Pues lo conocemos a continuación. Pues nos acompaña la licenciada Corinne Dedic, quien es analista en seguridad del CIEN, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. A usted muchas gracias por estar con nosotros, y porque otras veces nos ha acompañado para analizar el mismo tema. Pero entonces, vengamos hasta este momento. ¿Hemos avanzado en el sistema penitenciario en los últimos años, licenciada? Bueno, yo diría que no, porque como podemos ver, los sucesos en los últimos meses pues se han dado más frecuentemente sucesos violentos a lo interno de las cárceles. Creo que es bastante notorio que hay muy poco control de parte de las autoridades. También en cuestiones de infraestructura, pues seguimos con un hacinamiento muy alto. No se han generado nuevos espacios carcelarios, mucha deficiencia también por parte del personal. Entonces yo creo que realmente no haya avances significativos que se podrían resaltar. Creo que aún seguimos muchas veces sin entender realmente el rol importante que juega el sistema penitenciario en toda la cadena de seguridad y justicia, y obviamente si no se le da el lugar que le corresponde a esa institución, la institución no es considerada prioritaria, y por lo mismo pues no se invierte y no se considera como algo importante a lo cual hay que ponerle atención. ¿Qué dicen las políticas penitenciarias de Guatemala? ¿Qué dice la ley? ¿Qué deberíamos estar haciendo y no se hace? Pues mire, hay una ley del régimen penitenciario que es del año 2006, que cobró vigencia en el año 2007, que es de hecho la primera ley que regula toda la materia penitenciaria en su conjunto. Es una ley muy moderna, enfoca mucho en la parte de la rehabilitación de las personas privadas de libertad, pero también temas del personal de carrera penitenciario, por ejemplo, temas de infraestructura, todo el régimen interno que tiene que regir en las mismas cárceles. Lo que pasa es que cuando uno evalúa qué tanto se ha avanzado en la implementación de esta ley en cuestiones de los 8 años que ya está vigente, podemos concluir que se ha prácticamente, pues hubo muy pocos avances en la implementación de la misma ley. Se estipuló un plazo de 10 años para poderla implementar por completo, que este plazo va a vencer en el año 2017. Sin embargo, quedan muchas cosas todavía pendientes por implementar. Ahora, el año pasado se lanzó la primera política pública en el tema del sistema penitenciario. Es una política pública bastante amplia. Se ha trabajado más de un año con diversas organizaciones para crear y diseñar esa política pública, pero regresamos un poquito a lo mismo. O sea, mientras que no haya recursos disponibles para realmente poder avanzar con la implementación de la política, mientras que no haya alguien que realmente impulsa y tiene el interés en una reforma profunda, eso se va a quedar en el papel nada más. Entonces lo que necesitamos como primer paso es voluntad de querer cambiar las cosas, y de ahí realmente pasar de lo que está en el papel a la implementación y a las acciones ya concretas en el manejo del día al día de las cárceles. Concluye un periodo de gobierno y empieza otro. ¿Hay algo rescatable de estos últimos 4 años, que en realidad fueron 2 gobiernos en 4 años? Bueno, creo que en el tema del recurso humano sí se han hecho algunos avances. Por ejemplo, se ha cambiado el perfil de la gente que se recluta como guardia, se ha tratado de mejorar un poquito el sistema de reclutamiento, también hacerlo
antes hubo un problema de que había una gran cantidad de guardias que provenía de un solo departamento. Entonces se ha tratado también de abrir eso, de reclutar de varias áreas del país para que no toda la gente viene también de los mismos lugares. O sea, creo que sí hay algunos avances que se han logrado hacer en estos temas, pero sí falta muchísimo por hacer, especialmente en el tema de infraestructura y en el tema del control interno. Se critica, por ejemplo, la calidad de los jefes o los directores de los centros penitenciarios. Se dice que no tienen esa capacidad o que no existen mandos medios. ¿Qué estará pasando ahí? Bueno, para iniciar hay que decir que desde julio los centros carcelarios están operando sin directores y sin subdirectores. Eso obviamente es una grave falla porque ese tipo de mandos medios se necesitan porque, digamos, el director del centro es el mando más alto del centro penal, que tiene que estar realizando tareas administrativas, supervisión de personal, pero también coordinar todas las actividades que se llevan a cabo. Claro, no hay, digamos, una formación especial que ellos reciben antes de asumir este cargo, que creo que sí es algo que se debería de hacer porque es un trabajo complejo. Tienen que estar bien enterados, digamos, de todas las disposiciones legales, pero también de cuestiones operativas, de logística, etcétera, para poder entender bien qué actividades y cómo llevar a cabo toda la logística penitenciaria de un centro penal. Y muchas veces las personas asumen y simplemente se les manda al centro carcelario y ellos ya tienen que ver por su propia cuenta cómo manejan este penal. Pero sí es importante que haya directores porque ellos asumen un rol fundamental en toda la administración del centro penal. Y ahora, pues desde ya varios meses, los centros están interinamente a cargo de un guardia penitenciario y creo que eso también es parte del gran desorden que se puede percibir hoy en día, ¿verdad? Esa falta de autoridad que hay en los centros carcelarios obviamente deja espacio a que algunos privados de libertad pues tomen el mando, el control y se aprovechan pues del vacío de autoridad que hay. ¿Por qué está pasando eso en el fondo, licenciada? ¿Por qué no hay directores? Bueno, en este caso se despidieron a todos los directores y luego como hubo cambio de autoridades en el sistema penitenciario, también se optó por no recontratar nuevos directores. La excusa oficial era por falta de recursos financieros. Pero pues yo entiendo que los recursos financieros son muy escasos, ¿verdad? Hay que ahorrar donde se puede, pero también creo que hay cosas donde uno no puede ahorrar. Y creo que tener pues centros carcelarios sin directores ni subdirectores, sí, o sea, es algo que no es aceptable porque ellos pues juegan un rol importante para mantener el control en esos mismos centros. Tocó el tema de la capacitación, ¿cómo está esta? Bueno, como le dije, o sea, para los directores actualmente no existe ninguna capacitación, creo que es algo que hay que trabajar. Para los guardias, ellos reciben su capacitación inicial que consta de unos 5 meses de entrenamiento, que bueno, da tiempo para enseñarles una base, pero luego lo que falta es formación continua y especializaciones. Entonces ellos realmente no tienen también ninguna opción de hacer carrera adentro de la institución porque no pueden, no hay niveles jerárquicos, o sea, ellos no pueden ascender a un grado superior por buen desempeño o por haber estudiado, como esto es el caso, por ejemplo, en la policía o en el ejército, sino que ellos solo tienen un único rango jerárquico y eso obviamente tampoco incentiva realmente a un buen desempeño porque todos ganan lo mismo, todos tienen los mismos turnos, no importa si uno cumple adecuadamente con su labor o no, si uno tiene un puesto con más riesgo o no, o sea, las condiciones monetarias son las mismas para todos. Entonces, creo que este tema de implementar la carrera penitenciaria con un sistema jerárquico urge hacer esto. De hecho, la ley también lo estipula que hay que hacerlo
porque de esta manera se lograría realmente premiar también la meritocracia, ¿verdad? O sea, premiar la gente que trabaja bien, la gente que se esmera, que se esfuerza, que estudia, que se capacita, como se hace también pues en el sector privado o en otras instituciones del Estado. En la Policía Nacional Civil, por ejemplo, existe un comisionado o comisionada, según sea el caso, para la reforma policial. ¿Esta figura podría aplicar ahí o cuál sería la sugerencia de ustedes de parte del CIEN? Bueno, de hecho sí, nosotros recomendamos tal vez no crear la figura de un comisionado o de una comisionada, pero por lo menos crear un equipo que está específicamente encargado de llevar a cabo una reforma penitenciaria. Porque lo que hemos visto es que las autoridades usualmente están tan absorbidos con sus actividades diarias, con tanta emergencia que hay, que realmente no hay tiempo de dedicarse a planificación, a hacer cambios ya más de fondo, de largo plazo, de mediano plazo. Entonces, consideramos que es importante tener un equipo que está dedicado exclusivamente al tema de una reforma penitenciaria, pero también que este equipo sea integrado por personas multidisciplinarias. Por ejemplo, alguien que maneja bien todo el tema financiero, ¿verdad? Porque se necesita una planificación de presupuesto, de recursos, para lograr eficientizar los recursos y también poderlos ejecutar en el tiempo que hay que ejecutarlos. Luego, obviamente, gente que sabe del tema penitenciario, de seguridad, pero también gente que sabe del tema de rehabilitación, gente que sabe del tema legal, etcétera, porque son muchos aspectos que interfieren en el tema de la privación de libertad. También está muy ligado, por ejemplo, con el tema judicial, porque obviamente si los juzgados y los tribunales están sobrecargados y hay mucho retraso, eso tiene efectos inmediatos y directos hacia el sistema penitenciario. Gracias, licenciada Edith. En este momento iremos a la pausa, pero volvemos de inmediato con este análisis profundo que se hace en este momento. Nuevamente, entidad de la que da mucho de qué hablar, el sistema penitenciario. Ahora regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En TN23 y en el rostro de la noticia, el tema de análisis hoy, estamos hablando del sistema penitenciario. Mucho da de qué hablar en los últimos días: desórdenes, personas asesinadas adentro de los recintos penitenciarios. ¿Qué está pasando entonces con este sistema en Guatemala? Nos sigue acompañando entonces la licenciada Corín Dedic, analista en seguridad del CIEN. La infraestructura, se están pidiendo más cárceles, pero ¿esto es parte en sí de la solución? Creo que es parte de la solución, pero no es lo único que hay que hacer, porque las cárceles en algún momento se van a volver a llenar, ¿verdad? O sea, creo que la infraestructura sí hay que mejorarla, hay que aumentar la cantidad de espacios carcelarios, porque hoy en día hay unos 6.500 espacios disponibles y ya son 20.000 personas privadas de libertad. Entonces, obviamente, el déficit es muy grande. Y aparte del déficit de los espacios, también lo que podemos observar es que la infraestructura actual ya cumplió su vida útil. O sea, la mayoría de los espacios carcelarios fueron construidos hace más de 30 años. Las circunstancias en este momento eran muy diferentes, o sea, la población reclusa era mucho más reducida, pero también el perfil de la gente que estaba presa era distinto. O sea, no había delitos o gente que estaba por delitos tan violentos. Por ejemplo, no existían pandillas, no había tecnología como los celulares hoy en día. Las ciudades también se han ido agrandando, entonces eso ha conllevado a que varios de los centros carcelarios ya hoy en día están rodeados por colonias residenciales, etcétera, que obviamente dificulta el control y toda la logística. Entonces, pues creo que el tema de la infraestructura sí es un tema muy importante a abordar. Pues pasamos otros 4 años sin que se haya construido ningún espacio carcelario adicionalmente. Tenemos básicamente 15 años de que Guatemala no ha invertido en nuevos espacios carcelarios y en ese mismo ínterin reclusa se ha más que duplicado.
Entonces, pero también creo que hay que tener cuidado qué tipo de espacios vamos a generar, porque lo que aquí en Guatemala no existen son espacios de alta seguridad, que digamos verdaderamente cumplen con el requisito de alta seguridad y no solamente tienen el nombre de alta seguridad. Por ejemplo, no hay celdas individuales actualmente. Se puede incorporar tecnología, la arquitectura, etcétera. Entonces, creo que definitivamente necesitamos un centro de alta seguridad, pero que funciona verdaderamente como un centro de alta seguridad. Para realmente recluir ciertos perfiles de personas que están recluidos que necesitan medidas más estrictas. Ahora, sí, la construcción o la generación de espacios obviamente tiene que ir acompañado de otras medidas, como por ejemplo la agilización de los expedientes judiciales. Hay que hacer una depuración también de la misma población presa, porque hay algunos que probablemente ya pueden gozar de medidas sustitutivas o que pueden gozar ya de retención de penas, etcétera, para al mismo tiempo también ir depurando la población. Y bueno, en fin, creo que también en algún momento habrá que reconsiderar también ver y analizar una reforma del Código Penal, porque hay muchos delitos pues que son penados con condenas de privación de libertad, que tal vez se puede buscar otra alternativa, porque también esas disposiciones ya pues datan ya de años ya bastante, digamos, de hace bastante tiempo, y el panorama criminal ha ido evolucionando. Entonces creo que se necesitan ambas medidas, pero también muy importante que la nueva infraestructura realmente sea aprovechada también para luego imponer un nuevo régimen interno, o sea, para no seguir con el mismo desorden simplemente en una nueva cárcel, sino que realmente se aprovecha esa nueva infraestructura para poner en marcha un régimen interno con normas estrictas, con una supervisión adecuada, con controles adecuados, con nuevo personal, para de esta manera realmente tener un centro carcelario nuevo, no solamente digamos de infraestructura, sino también de funcionamiento y de logística interna. Hemos visto en los últimos días entonces estos desórdenes y estos asesinatos dentro de las cárceles. Con todo lo que usted ha mencionado, entonces quiere decir que es muy fácil que ello vuelva a ocurrir. Mire, pues actualmente sí se percibe que hay muy poco control adentro. Pues eso se puede dar por varios factores. O sea, claro, el descontrol no es una cosa nueva, pero sí se percibe que ahora los incidentes han sucedido más frecuentemente. Definitivamente los registros es algo que no se está cumpliendo como se debe, porque una y otra vez se están encontrando objetos ilícitos adentro de las cárceles. O sea, y eso desde dinero hasta celulares, hasta armas blancas y armas de fuego. Y de alguna manera esos objetos ilícitos tienen que ingresar. Entonces, muchas veces el mismo personal operativo está involucrado. Definitivamente hace falta una mejor supervisión al mismo personal penitenciario, pero también una mejor supervisión en general. O sea, el problema es cuando las cárceles están muy hacinadas y usted tiene 6 personas que compartan un espacio disponible, más ingresa visita, etcétera. O sea, se vuelve un lugar incontrolable porque simplemente hay demasiada gente. Además, el déficit de personal con el cual opera la institución, entonces se vuelve prácticamente incontrolable. Y por eso digo yo que es bien importante que se pueda aliviar ese hacinamiento, para que de esta manera se puede generar un mejor control, porque para la misma institución se torna prácticamente imposible mantener el control ahí adentro. ¿Beneficia o perjudica al sistema penitenciario el que se creen o se habiliten cárceles en los cuarteles, las llamadas cárceles VIP, y que tenga que enviarse personal penitenciario a estos, licenciada? Pues mire, en primer lugar, quisiera resaltar que la Constitución dice claramente que todo lo relacionado al sistema penitenciario tiene que ser de carácter civil. O sea, eso significa que realmente instalar una cárcel en una base militar no es lo adecuado,
porque es en una base militar y no es, digamos, de carácter civil. Claro, ahora como está organizado esto es que en el espacio físico, en el perímetro de la cárcel, está bajo el control del sistema penitenciario, operado con personal del sistema penitenciario. Pero igual vuelvo a resaltar que eso no es lo correcto porque, o sea, siempre sigue en una base militar y eso no debiera de ser el caso. Ahora, claro, uno no puede estar mezclando todo tipo de privados de libertad juntos, ¿verdad? Y más si son personas que son, pues que han desempeñado cargos públicos o que por algún caso de alto impacto corren cierto peligro, pues la responsabilidad recae sobre el Estado y el sistema penitenciario debe de garantizar la integridad física. Ahora, si nosotros tuviéramos cárceles que realmente reúnen los requisitos pues de infraestructura necesaria y de seguridad, no habría necesidad de crear cárceles aparte para cierto perfil de privados de libertad, porque ellos podrían perfectamente estar recluidos en el mismo complejo, en otro sector o apartado y no mezclarse con el resto de la población reclusa. Pero como hay un caos tan grande, falta de espacio y encima se mezcla todo tipo de perfiles, obviamente se necesitaba buscar una solución pues para proteger de alguna manera ciertos perfiles de privados de libertad. Entonces se optó por hacerlo en una base militar, pero también originalmente cuando esa cárcel de Mariscal Zavala y en aquel tiempo el Matamoros fueron creados de manera temporal, pero se ha vuelto algo permanente, pero no es lo indicado porque no deberían de estar en una base militar. Gracias. Reiteramos entonces, nuevo gobierno, ¿cuáles son los retos? ¿Por dónde debería empezar esta nueva administración? Bueno, creo que para el nuevo gobierno el sistema penitenciario es uno de los retos más grandes que deben de afrontar porque la situación está muy, muy crítica. Pues pienso que lo importante es tener un equipo bien capacitado que entiende de qué se trata, digamos, el sistema penitenciario, que entienda la base legal, pero que también entienda los retos de seguridad que se está enfrentando y que tengan claro lo que ellos quieren hacer en esos 4 años para poder trabajar desde un inicio y no perder ningún solo día. Entonces, pues pienso que es muy importante en el tema de infraestructura, pues crear esa cárcel de alta seguridad. Para eso obviamente se necesita recursos financieros, por eso es tan importante que se planifica de inmediato, porque gestionar recursos y ejecutar, etcétera, es complicado. Entonces, eso tiene que estar bien planificado. Y el otro reto grande que deben de afrontar es pues calmar el ambiente en los centros carcelarios y retomar el control. Creo que aquí lo primero que se debería de hacer es trabajar los perfiles de las personas privadas de libertad para poder ver cómo se pueden reordenar por lo menos pues los grupos más problemáticos adentro de ciertos centros carcelarios, porque hemos visto que muchos de los incidentes violentos que se han dado en los últimos meses, por lo menos según la hipótesis y la información que se ha dado a conocer, tenía que ver con enfrentamiento entre pandillas. Entonces ahí pues definitivamente hay que investigar bien por qué es que se han dado esos hechos, quiénes han estado involucrados, por qué es que surge eso. Y si es cuestiones de pandillas, obviamente separarlas, recluirlas en diferentes centros carcelarios y pues si son otras causas, ver, pero lo importante es determinar primero qué es lo que origina ese tipo de sucesos, porque usualmente se traslada a la gente y en eso se queda, pero si uno no entiende qué fondo hay atrás de esos motines o sucesos, es muy difícil realmente elaborar una estrategia de prevención. Y ahí también quisiera mencionar el tema de la inteligencia, porque el sistema penitenciario cuenta con una unidad de inteligencia interna que de hecho está encargado de supervisar a los privados de libertad y de poderse anticipar para que no vayan a ocurrir ese tipo de hechos. Entonces creo que también pues llegó la hora de realmente evaluar esta unidad, ver cómo está trabajando y por qué no logra actuar a tiempo para poder evitar ese tipo de sucesos.
Tenemos un minuto para concluir y como usted lo ha dicho, hay que empezar a trabajar de inmediato, pero ¿el Congreso les dio recursos? ¿Tiene suficiente dinero para trabajar este año en el sistema penitenciario? Bueno, el presupuesto quedó básicamente igual, pues eso es un tema eterno, ¿verdad? Que ya al ver la hora de repartir los recursos, que son muy escasos, pues el presupuesto para el sistema usualmente no es suficiente, o sea, alcanza apenas para el funcionamiento, pero no alcanza para invertir. Pero ahí digo yo, o sea, depende de las prioridades que se ponen en el gobierno. O sea, si seguimos sin asignarle recursos, obviamente no se va a poder mejorar nada y no nos debemos de preguntar por qué siguen surgiendo ese tipo de sucesos. Entonces creo que si de verdad es considerar una prioridad para este gobierno, pues hay que asignarle recursos suficientes para que se puedan generar las mejoras que necesita esa institución. Por el momento el panorama seguiría siendo el mismo. Sí, sí, o sea, pero también hay algunas medidas que se pueden tomar sin que realmente se necesitan recursos. O sea, por ejemplo, el tema de depurar la población reclusa, el tema de reubicar y separar a los reclusos, eso es algo que se puede trabajar. Claro, siguen hacinados, pero por lo menos están mejor ordenados. O sea, sí hay cositas que se pueden trabajar, pero, por ejemplo, para el tema de la infraestructura, obviamente sí se necesitan recursos financieros. Gracias, licenciada Edith. Muchas gracias. A usted por estar con nosotros y entonces compartiendo este análisis de parte del CIEN, la situación del sistema penitenciario, el reto para el nuevo gobierno. Hay que hacer muchos cambios, pero ahí están las posibilidades. A usted le agradezco la sintonía y lo invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.